Ok. Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Para que quede grabado para los que lo verán después. Hoy comenzamos otro tema siempre del libro Viviendo por Principios, y hoy vamos a iniciar el principio de pacto y compromiso, que otros lo llaman, por ejemplo, Paul Gelly le llama unidad y unión. ¿Verdad? Para hacer la salvedad de que, no, que puede haber unión, podemos estar todos juntos, pero no hay unidad. Mientras no seamos del mismo sentir, ¿verdad? Que tengamos la misma visión y los mismos propósitos, pues estaremos unidos, pero sin unidad. Entonces, el pacto es la unidad y unión. Debe de haber una misma mente y trabajar juntos. Ese es el ideal. Dice en nuestro tema, el tema de pacto y compromiso es fundamental, pues es la manera en la que Dios trata con el hombre. Paro ahí un poquito. Dios hizo un pacto y evalúa nuestra respuesta con relación a cómo caminamos, si estamos apuntando al mismo pacto. Fíjense que son distintas maneras de decirlo. Él tiene un propósito y una visión. El camino de Jehová es que hagamos justicia y juicio. Entonces el pacto es de que también nosotros caminemos en la dirección que Él nos está trazando. Hay dos textos bíblicos aquí, pero primero dice el tema del pacto y compromiso es fundamental, pues es la manera en la que Dios trata con el hombre. Tengo dos versículos aquí que no los voy a leer ahorita. El Génesis 6:18 y Hebreos 13:20. Los voy a dejar para el final porque mientras estaba repasando mis notas, me di cuenta que encajan mejor si las dejo al final para añadir un poquito más luz de la que ya tenía cuando escribí. Eh, el pacto y compromiso, lo que hace es el pacto y compromiso lo que hace la diferencia entre ser miembro de una iglesia y ser miembro del cuerpo de Cristo. ¿Ven? Esto es importante. La respuesta es obvia. Es miembro de la iglesia al llenar los requisitos que ponga esa iglesia. ¿Verdad? Y entonces cuando en las denominaciones o en las iglesias independientes, cuando la iglesia dice nosotros creemos esto y esto, el que cree esto y esto automáticamente ya es miembro de la iglesia, porque está llenando los requisitos de la iglesia local. Pero eso no necesariamente significa que es miembro del cuerpo de Cristo. Porque para ser miembro del cuerpo de Cristo lo que tiene que llenar es los requisitos de la palabra de Dios para ser parte del cuerpo de Cristo. Y tristemente, conforme estoy enseñando los lunes y martes las parábolas del reino, habiendo terminado la parábola de la levadura, es triste darse cuenta cuán llena de levadura está la iglesia. O sea que está inflado el concepto de cristianismo, el concepto de miembro de iglesia, el concepto de parte del cuerpo de Cristo, está inflado, ¿verdad? Y por eso hay muchos en todas las iglesias que su postura, su entendimiento del cristianismo está inflado. Entonces, se puede ser miembro de la iglesia, pero es el pacto. Por eso lo dejé para el fin, para explicar muy bien lo que es el pacto. Ah, eso también hace la diferencia entre ser un creyente y un discípulo, entre tener unidad y unión o simplemente unión sin unidad, lo que comencé diciendo. En la iglesia podemos tener unión y podemos llenar un edificio de 5,000 personas que están unidas, pero están en unión, pero no están en unidad. Unidad significa que todo se conjuga en uno, todo se convierte en uno. Y esto es otra cosa importante de textos bíblicos que se usan sin pararse a recapacitar. Por ejemplo, tenemos la mente de Cristo. Ninguno de nosotros tiene la mente de Cristo. La tenemos cuando estamos en unidad, porque es la única forma que podemos tener la mente de Cristo. Porque si uno de los miembros está bien con Cristo y tiene la mente de Cristo, y otro miembro tiene la mente de Cristo, ya hay unidad.
¿Ven? Los mismos ejemplos que nos pone la Biblia nos dice que para que haya unidad tenemos que converger en Cristo Jesús, en la mente de Cristo Jesús. El estudio de este tema, del pacto, tiene como propósito hacernos reflexionar sobre nuestro entendimiento de lo que es el pacto y a evaluarnos respecto a ese entendimiento. Esto es lo bonito de este estudio. Es para evaluarnos, autoevaluarnos. Para eso, como Pablo dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Entonces aquí no es el consejo los va a probar a ver quiénes están en Cristo o en el pacto. No, cada uno de nosotros, porque las apariencias engañan y por la forma, especialmente cuando estamos en actividades eclesiásticas, pues como casi todas son iguales, ¿verdad? Pues que como casi todo es lo mismo, entonces pareciera que está todo, todo bien bonito. Pero en donde tiene que estar la unidad es en el proceso, en el proyecto, en la misma visión, la misma meta. No debemos olvidar que independientemente de nuestras creencias, todos daremos cuentas a Dios de nuestra manera de vivir. El famoso texto que tanto cito de Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Este es el meollo del asunto. Nos congregamos, pero no para que nos mantenga la congregación. No nos congregamos para no estar solos y tener a nuestro grupo. Nos congregamos porque tenemos el mismo propósito. Y ese mismo propósito debe ser que cada uno de nosotros vaya entendiendo lo que Dios quiere que cambie uno. No es, podemos tener los mismos actividades en la iglesia, podemos cantar los himnos, escuchar las mismas prédicas y casi todo hacerlo en conjunto. Pero eso es como inercia, como parte de las actividades. Para que éstas tengan el verdadero valor, tenemos que estar autoevaluándonos y cada uno de nosotros darle el valor al evento o a las circunstancias según lo entendemos en la Biblia. La adoración, por ejemplo, la alabanza y la adoración. Cada uno de nosotros tiene que saber cómo expresarle a Dios alabanza, exaltación, gratitud, pero tiene que ser cada uno. No, no así de que qué bonita la canción para todos o qué bonito el himno, sino que uno enfocarse. En mi caso, muchas veces cierro los ojos cuando sí me sé la letra, cuando no me sé la letra, tengo que estar leyendo para poder cantar, ¿verdad? Con el grupo. Pero cuando sí me sé la letra, tiendo a cerrar los ojos para poder enfocarme en lo que estoy diciendo, consciente de que se lo estoy diciendo a Dios cuando son cantos de alabanza y adoración. Cuando son de exhortación, una mutua, pues ni modo, ahí nos estamos exhortando. Pero el punto es, la levadura que ha entrado a la iglesia ha hecho del cristianismo un montón de bebés espirituales. No maduran. Y se creen maduros, ¿por qué? Porque conocen requete bien y dominan requete bien la doctrina fundamental. Manejan muy bien las escrituras, conocen las escrituras en los aspectos fundamentales, pero no se dan cuenta o no quieren aceptar que dice, dejemos ya los rudimentos para poder ir a la perfección. Ahí está uno de los choques, ¿verdad? De no estar en el pacto. El pacto nos lleva a la perfección. Eh, El pacto, aquí viene la definición de pacto. De latín pactum, asentar o poner condiciones o consentir estipulaciones para concluir un negocio u otra cosa entre dos o más personas, dos partes, obligándose mutuamente a su observancia. Esto es importante. Esta definición es del diccionario, no es de la Biblia. ¿Por qué? Porque dice un negocio u otra cosa. O sea que este es un pacto humano, pero está dando la idea. Estas son las ideas importantes del pacto. Tiene que haber dos partes. Las dos partes tienen que comprometerse ambos a un acuerdo.
a una meta. Y ambos están diciendo, todo lo mío es tuyo, y si yo llegara a violar este pacto, las maldiciones que hay, la sangre que hay, porque la otra palabra, la bíblica, es cortar un pacto. Y siempre que se hacía un pacto en la Biblia, era de cortar los animales a la mitad y así sangrando, poner a un animal de un lado y al otro del otro, y los pactantes caminaban hacia el centro a estar en medio de las dos sangres, implicando si yo violo el pacto es su sangre, él seré como una de estas dos mitades, ¿verdad? La sangre será sobre mí, las condiciones serán sobre mí. Sigo leyendo. Desde el punto de vista de Dios, su significado va más allá, porque contiene promesas y términos ilimitados estipulados de antemano. Aquí, con esto de antemano, dense cuenta que tiene que referirse a que en el plan original de Dios estaba el pacto. Desde antes de la fundación del mundo, todo lo que Dios ha hecho, lo hizo desde antes de la fundación del mundo. El plan está terminado desde antes de la fundación del mundo, y lo que nosotros tenemos en el manual del Creador son esos elementos importantes, ¿verdad? El propósito y visión, el pacto. Y si se recuerdan, hay una canción que dice Dios de pactos, que cumples tu promesa, ¿verdad? Que guardas tu palabra. Y eso fue algo que me estimuló a estudiar. Y por eso es que estoy dejando la lectura de los otros dos versículos para el final, porque el concepto de pactos, eh, la gran mayoría de los evangélicos o de los que lean la Biblia y todo, llegan a la conclusión de que hay 7 pactos, ¿verdad? Comienzan como el pacto adámico, el pacto de primero de Adán, después de Noé, después de Abraham, después de Moisés, después de David, y así hasta el pacto, hasta el nuevo pacto, ¿verdad? Eso no es así. Esa es la cosa que la gran mayoría de la iglesia no entiende, y no la entiende porque han partido la Biblia, el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero lo que hay en la Biblia es una continuidad de un solo pacto. Lo mismo es la continuidad de un solo evangelio, de un solo propósito, de una sola comisión, porque Dios es inmutable, y como lo sabe todo y lo puede todo, lo que ya hizo desde el principio es completo. La ignorancia de ese elemento tan básico es la que multiplica o divide las cosas de Dios, las separa. No les ve la continuidad, sino que los ve como el pacto con Noé, el pacto con Abraham, y no se dan cuenta que es el mismo único pacto que se está desarrollando con el concepto de revelación progresiva. Entonces, el pacto es el corazón o centro de los tratos de Dios con la humanidad y con toda su creación. La definición proporcionada por el diccionario es bastante limitada, porque no toma en cuenta el elemento de relación que es básico en el desarrollo e intercambio de vida que requiere el cristianismo. En la Biblia, aquí viene la definición ya bíblica. En la Biblia, la palabra hebrea que se usa comúnmente para referirse al pacto es berit, que significa cortar o dividir, cortar o dividir. Y está asociado a la costumbre de cortar o dividir un animal al hacer un pacto. La primera vez que se manifiesta esa forma de pacto es en el caso de Dios haciendo un pacto con Abraham. ¿Se recuerdan que cuando ya Dios va a continuar el pacto, pero añadiéndole un elemento con Abraham? Con Noé era poniendo el elemento de la no destrucción de la tierra. El pacto de Dios es eterno, por lo tanto la tierra nunca será removida y nunca será destruida. Luego con Abraham es la restauración de la familia, ¿verdad? Y empieza añadiéndose más detalles. Entonces, en el caso de Dios haciendo pacto con Abraham, los dos elementos materiales que vemos en esta celebración del pacto son el partir los animales y ponerlos con uno de un lado y el otro de lado, aparte, enfrente de la otra, y al pasar por en medio de ellos. Aquí sí les voy a leer el texto bíblico.
No tanto por lo que va a decir la Biblia en todo que la información que le va a dar a Abraham, sino por los elementos que son claves y luego los aclaro. Dice en Génesis 15, versículos del 9 al 10, luego me salto al 17 y 18. Dice, y le dijo, traedme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto, los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales, entre las dos mitades que estaban partidas, entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, noten lo que dije de importante de esa por mención de Abraham. Están las dos partes y cuando se hacía un pacto humano, como mencioné, uno de los miembros se ponía en un extremo del pacto, de la mesa o de lo que fuera, y el otro en el otro. Y en medio estaban los animales partidos. Entonces caminaban los dos al centro, a donde estaban los animales partidos, y en medio de las dos sangres, porque es un pacto de sangre, hacían el compromiso. Ahora, si se dieron cuenta aquí, dice que solo una antorcha se movía en medio de las dos partes. ¿Por qué? Porque no era un pacto de Dios con Abraham. Porque para un pacto se requiere que los dos tengan algo que ofrecerle al otro. Y ahora ya entramos a la parte principal del pacto. Y para eso ahora sí leo los versículos que son los importantes. Es Génesis 6, 18. Mas estableceré mi pacto. No Dios no dice un pacto, sino que mi pacto contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Aquí es la primera mención de pacto con Noé. Noten, eh, Dios dice claramente, estableceré mi pacto. No dice, hagamos un pacto con Noé o voy a hacer un pacto contigo. No, él dice, estableceré mi pacto. ¿Por qué? Porque en estas llamados pactos con los hombres no son pactos, es simplemente la continuidad del un solo pacto. Voy a leer el otro versículo para regresar a lo importante de esto. El otro versículo es Hebreos 13:20 y dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor ah, de las ovejas, ¿dónde me fui? Ah, sí, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ok, dense cuenta ahora. Según las definiciones de pacto, ¿qué se necesita para que haya un pacto? Se necesita dos partes. Y se necesita que las dos partes se comprometan el uno al otro, ¿verdad? Que se van a apoyar, se van a edificar, se van a hacer, etcétera, etcétera. Consecuentemente, Dios no puede hacer pacto con los hombres. Y los hombres no podemos hacer pacto con Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón. No tenemos nada que ofrecerle. No tenemos nada que aportar al pacto, porque Él es todo, dueño de todo, aún de nosotros. Entonces, ¿qué acerca de todos esos pactos con Abraham? La fraseología está ahí para nuestro entendimiento, pero sencillamente, como es el misterio escondido en todo el llamado Antiguo Testamento, entonces es el mismo pacto eterno. Fíjense que el pacto fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que Adán pecara, desde antes de que hubiera necesidad del cordero inmolado para redimirnos del pecado. El pacto es eterno. Ahora bien, entonces, si Dios no puede hacer pacto con los hombres, no puede hacer pacto con nada, porque ¿quién otro igual a Él? Su Hijo.
Y ahí es donde entra el misterio de Cristo. Miren, hermanos, que yo sigo estudiando, sigo clamándole a Dios por más sabiduría para poder expresar, para poder enseñar. No es una doctrina de que Jesús no es Dios y que Dios es uno y Jesús no es Dios. No, no es una doctrina. Es una necesidad de entender. Porque mientras no entendamos la separación de Jesús y de Dios Hijo, que es el misterio de Cristo, no vamos nunca a ser el cuerpo de Cristo. Porque con esa mentalidad también no se entiende el pacto. Pero ahora déjenme ponerles mi apreciación. Hasta ahorita tengo que ponerla nada más como mi apreciación porque no está explícito en ningún lugar. Pero desde luego mi apreciación es basada en lo que he leído de la Biblia. Pero fíjense, si el pacto es eterno, si el pacto tiene que ser entre dos personas, tiene que ser entre dos personas eternas. Porque no va a ser un pacto, como digo, con nadie más. Todo el resto es creación. La criatura no puede hacer pacto con el creador. Entonces, tiene que ser entre dos personas. El acuerdo, a juzgar porque dice por la sangre del pacto eterno, quiere decir que el acuerdo, se los voy a poner de esta manera en mi apreciación. El Padre y el Hijo hacen el plan. ¿Por qué va a pasar todo esto? Porque tenemos que recordarnos que aún antes de la creación del hombre había un querubín grande protector que llegó a ser tan sabio y tan poderoso en las obras de Dios que se creyó igual a Dios y tuvo que ser quitado. Pero dice que arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Entonces, yo miro de esta manera, el juez justo, y esa es otra cosa importante. ¿Cuál era la función del querubín? Proteger la justicia de Dios. Entonces, Luzbel es uno que conoce requete bien la justicia de Dios. Y por eso es que manipula a los hombres para que violemos la ley de Dios y Dios nos tenga que castigar porque es un juez justo. El diablo no nos puede hacer nada, ni cosquillas, pero nos engaña. Y si no conocemos las escrituras, nos ponemos de lado fuera de la ley y Dios, lento para la ira y grande en misericordia, pero de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Ven? Entonces esa es el arma más poderosa del diablo. Ponernos contra Dios, contra la ley de Dios. No tiene que meternos a ladrones, asesinos, violadores, no tiene que hacernos caer en pecado, sencillamente no guardar la ley de Dios. ¿Y a qué estoy refiriéndome ahí? Lo que tanto les ruego, no guardar lo que nuestra función requiere. Querer hacer mejor para Dios, querer ayudar a Dios. No decimos ayudar a Dios porque sabemos que no podemos, pero por esto podemos hacerlo mejor así y todo lo demás. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo que predique la mujer? ¿Acaso no somos uno en Cristo? Y hay mujeres que conocen más Biblia que los hombres. Función. Dios no quiere que lo ayudemos, Dios no quiere que hagamos las cosas mejores, Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Y cuando no somos obedientes en nuestros distintos roles, pues obviamente el enemigo, aunque ya está todo corrupto y todo lo demás, sigue teniendo ese conocimiento de la justicia y es de esos abogados que se las conocen todas para sacar a los narcotraficantes, a los ladrones, a los asesinos y probarlos inocentes con el montón de trucos que hacen porque conocen la ley. ¿Ven? Y eso es lo que Luzbel hace. Está continuamente. A Dios gracias, ahora ya no con la fuerza que tenía cuando tenía acceso al cielo y se presentaba ante Dios para acusar a los hermanos. ¿Ven? Es su función de conocedor de la ley de Dios y de defensor de la justicia de Dios. Noten lo que hace con Job. Le dice Dios, ¿ya viste a Job? Y ese ni modo, como tú lo tienes protegido, ¿cómo no? Entonces no es justo porque tú lo estás protegiendo. Pues quitémosle la protección, ve allá. Y se mueren los hijos, se cae todo, se pierde todo. Pero no, ya viste que el joven no maldijo. Claro, porque no tocaste su cuerpo. Toca su cuerpo, ¿verdad? Es el acusador de los hermanos. Era el acusador de los hermanos. Y de esa manera provocaba
buscaba que la justicia de Dios se pusiera en tela de juicio, lo cual Dios no puede permitir porque Él es el único juez justo. Y por eso aguantó, por eso no castigó al diablo, no lo sacó desde antes, sino hasta que Jesús, el testigo fiel, pudo dar testimonio, que al menos lo sacara de su cargo, lo sacara de su puesto. Ya no puede llegar al cielo a acusarnos, pero se encarga de engañarnos y de sembrar cizaña entre nosotros y que nosotros no actuemos conforme a los caminos del Señor. Entonces el pacto es eterno. Tiene que ser entre dos personas eternas, pero está involucrada la sangre y ninguna de las dos personas eternas tiene sangre. Ahí es donde entra el misterio de Cristo. El Cordero de Dios, Hijo de Dios, y el Cordero de Dios humano. La sangre del Cordero. Y todo esto fue desde antes de la fundación del mundo. Dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo pudo darse eso? En el pacto. Yo pongo entonces para mi entendimiento que el pacto en lo que Cristo, Dios Hijo, ofreció fue: yo me encargaré de presentar al ser humano, al hombre sin pecado, sin mancha, como el Cordero capaz de quitar el pecado del mundo. Y ese fue el pacto entre Padre e Hijo y se consumó en cuando Cristo ya estuvo listo y Dios Hijo pudo decir: he acabado la obra que me diste que hiciera. Entonces notemos que en primer lugar que Dios dice mi pacto. No hay pactos en la Biblia, es un pacto que se va repitiendo. Como el pacto es eterno, pero los hombres no son eternos, se tienen que ir pasando la estafeta. Noé, Abraham, a Moisés y así sucesivamente, pero es el mismo pacto eterno desde antes de la fundación del mundo. Así que nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Ahí es donde les digo que entra aquello de ayudar a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, voy a hacer un pacto con Dios para, ¿verdad? Para esto y para lo otro. No, podemos hacer una promesa, pero nos advierte que no prometamos si no estamos dispuestos a cumplirlo. Más vale que no prometamos y no que prometamos y no cumplamos. Y si aún en las promesas se nos dice que estemos seguros de que las vamos a cumplir antes de hacerlas, imagínense hacer un pacto con Dios. Porque el pacto sí llevaría consecuencias de la sangre que está representada ahí entre los animales partidos. ¿Ven? Entonces, ¿qué le podemos dar nosotros? Nada. Por lo tanto, para que exista un pacto, debe haber dos personas o dos grupos. Si Dios nos ofrece algo, eso no es un pacto, eso es una promesa y depende solo de Él en muchos casos, o en algunos nos pone requisitos para recibir la promesa. Eh, Ahora notemos dos cosas más. Como dije al principio, su pacto es eterno. Por lo tanto, tiene que haber otra persona eterna que solo puede ser Dios. ¿Eh? Eso nos lleva a considerar por la sangre del pacto eterno. Y eso es la parte del misterio de Cristo. La parte de Dios Hijo es la eterna. Su ofrecimiento es la sangre redentora. Habiendo hecho ese pacto desde antes de la fundación del mundo, trabajado y llevado a cabo a lo largo de la historia humana hasta la presentación de la sangre ofrecida, sangre sin mancha ni pecado ni contaminación, sangre de Jesús, la sangre del Cristo eterno y humano. Esa es el resumen del pacto. Les digo que mientras estuve releyéndolo, se me vinieron muchas cosas más, pero el tiempo aquí sería muy corto, así que lo sigo estudiando para presentarlo en un estudio más largo, como quiero decir, más tiempo, ¿verdad? Para poder explicarlo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Si yo tengo una pregunta, Carlitos. Eh, um, Hablábamos la vez pasada que Claudia hizo una pregunta y dijo que el alma, ¿qué pasa con el alma? Entonces, nosotros no, nuestra alma no es nuestra. Bueno, en realidad nosotros no somos, dice en la palabra de Dios, no sois vuestros. Entonces, no podemos hacer pactos con Dios.
Y tampoco podemos hacer pactos con el diablo, ¿no es así? No puede decir, mire, voy a hacer un pacto con el diablo para tener $1 millón o algo así, porque no podemos hacer pactos con algo que no nos pertenece, ¿verdad? Igual cuando leo en la palabra de Dios que el Señor pasó en medio, también leo que Él tomó la responsabilidad porque nosotros no podíamos, como decís, hacer pacto con Él. Estábamos, Él tomó la responsabilidad de ese pacto debido a que nosotros somos seres humanos y fallamos como, pues, un alicate viejo, ¿verdad? Entonces, creo que eso es algo que nosotros debíamos de saber cuando miramos en las películas de miedo que hizo pacto con el diablo y que no puede morir o cosas así. Yo sé, todas las películas son una farsa, pues por eso es que no me gustan las películas de miedo, porque me dan risa. Entonces, creo que eh, es verdad, estamos pacto y compromiso, pero el pacto viene de mi Dios, gracias a Dios, ¿verdad? Ujú. ¿Es así? Sí, sabes, ahorita que me dijiste eso, un punto que no aclaré desde esto, puesto que Dios hace el pacto con Abraham, con Noé, con Moisés, ¿verdad? Es porque sí se menciona pacto, pacto. ¿Pero por qué? Porque ya está dentro de la cláusula del pacto eterno. ¿Verdad? Y entonces digamos que la parte digamos, de parte de Dios Padre a Cristo es, ok, yo te voy a dar todas las herramientas, todo lo necesario para que tú hagas la obra que tienes que hacer, porque eso es la misma forma en la que trata con nosotros. Él es el que nos capacita, nos da dones, nos da talentos y todo lo demás para que hagamos la obra. Entonces, basado en eso, puede decirle a Abraham, para poder ayudar a Cristo, ¿verdad? Voy a enseñarte cómo hacer la familia conforme a mis mandamientos. Y puede decirle a Moisés, voy a enseñarte cómo liberar a Israel, ¿verdad? Conforme a mis leyes. En fin, pero es porque ya está hecho el pacto con Jesús. No, no, Dios no lo hace con los hombres. No hay pacto de Dios con los hombres. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no tenemos que darle a Él. Todo es de Él. Correcto, gracias, Charlie, Carlitos. Charlie, ¿cómo puedo encajar todas estas ideas? Entendiendo que el pacto es entre Dios Hijo y Dios Padre, y la sangre de Jesús es la que está sirviendo del Cordero. Cuando Jesús le dice, o Jesucristo, Jesús le dice a María, no me toques, que no he subido al Padre. Y en Apocalipsis, cuando dice que viene un cordero que es el que va a abrir el libro, ¿cómo puedo asociar todas estas imágenes a lo que es el pacto? ¿Cómo encajan? Si Jesús tenía que subir, ¿a qué? Y el cordero, por el otro lado, en Apocalipsis, es el único que puede abrir los rollos. Ok, es una vez más. Fíjate que eso es lo lindo de la suma de tu palabra. Nos tenemos que remontar siempre al principio a buscar la respuesta. Por ejemplo, el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Por las escrituras que hemos leído, es un libro escrito desde antes de que la gente naciera. ¿Verdad? Porque Moisés lo menciona, ráeme de tu libro. Y Dios le dice, no, a nadie raeré de mi libro, excepto a los que pequen, ¿verdad? A los que se pequen contra mí. Entonces, ¿qué hay en el libro? Es el libro de la vida. Y están escritos los nombres de todos los vivientes habidos en el pasado, en el presente y en el futuro. Y ese libro es del Cordero, dice también. ¿Ves? El libro es del Cordero. Entonces, en el libro del Cordero, la intención del Cordero es que todos esos permanezcan, que ninguno se pierda. Y por eso hace el pacto con el Padre. Yo voy a pagar, voy a asegurarme de que se pague el precio. ¿Cuál es el precio? La paga del pecado es muerte. Así como el pecado entró por un hombre tiene que venir la justicia. Y el trabajo de Dios Hijo ha sido proteger a Jesús en todo aspecto para que sea el Cordero.
digno de restaurarnos a la comunión con Dios. Entonces el cordero que fue inmolado es ambos. Eh, lo limitante de nosotros es que cuando se habla de algo pasado antes que requiere una cosa total, por ejemplo, si fue inmolado quiere decir que lo mataron, ¿verdad? Pero no hubo muerte antes de la fundación del mundo, pero fue inmolado en el sentido de que, de acuerdo, va a ser así, se llegó a un acuerdo. Es lo mismo que con el diablo, que que Cristo ya derrotó al diablo, ¿verdad? Él dice, por cuanto todos participaron de sangre y carne, él participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pero no está destruido, sigue fregando ahí, ¿ves? Entonces, el punto es, ya fue sentenciado, ya no hay escape, ya no hay vuelta atrás, pero sigue todavía vigente porque todavía hay personas que se dejan engañar, personas que son desobedientes a la palabra de Dios. Y entonces sigue Dios respetando el libre albedrío nuestro, no el diablo. El diablo ya fue, ya se acabó, caput, al infierno. Pero como todavía hay voluntad humana, así como cuando le dijo a Moisés, hazte a un lado y voy a destruirlos a todos, pero Moisés nos hizo a un lado, entonces no destruyó a todos. Y lo soportó todo ese tiempo hasta que llegara el otro profeta como Moisés, que sí entendía el justo juicio de Dios. Lo mismo está pasando con este aspecto, ¿verdad? Del pacto. Fue todo el plan planificado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha ido efectuando conforme los personajes involucrados han ido cediendo su voluntad a hacer lo que Dios ha querido. Entonces Jesús subió a recibir el poder. Sí. Y Él es el del libro. Él es el del libro. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la honra, la gloria y la alabanza. Ahí Y diría por abrirlo eso, el libro. y por lo mismo es totalmente correcto decirle Jesús, mi Señor y mi Dios. Sí, no, Jesús no es mi Dios. Cristo es Jesús, es mi Señor y mi Dios. Y cuando se arrodillan ante Él y Él permite que se arrodillen, Carlitos, ¿Quién estaba en él? el En, Cristo estaba en en- Él, estaba en su investido del Cristo. exacto. Fíjate que los demonios al que miraban era a Dios Hijo, no a Jesús. Ellos sí podían discernir a Dios Hijo. Y por eso es que les digo, si razonamos cuando le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿acaso no lo habían dicho ya un montón de veces? Sí. Sí. ¿Y para qué iban a necesitar una revelación de Dios para lo que ya había visto todo el tiempo y lo habían dicho con antelación? Pero en este caso, Pedro está viendo al Hijo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le dice, ahora te lo reveló mi Padre. Ahora sí me viste. Por eso el que ve al Hijo es el que tiene vida eterna. Todos vieron a Jesús, todos creyeron en Jesús. El prueba de ello es que luego se volcaron contra él, porque lo que habían visto era a Jesús, no a Dios Hijo. Charlie, dijiste algo que normalmente escucho yo en muchas congregaciones decir, y yo sí lo había considerado así. eh, el libro de la vida, donde están inscritos los nombres de todos los que son seres vivientes eternos. Sin embargo, en las iglesias yo oigo que dice, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Quiere decir que ya habían sido borrados por ellos mismos, piensa. No, simplemente que la doctrina que predominó, que desde hecho hasta recuerdo como yo cantaba en el coro de la iglesia, que había un corito, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es. ¿Por qué? Porque se decía que en el momento de recibir a Cristo y nacer de nuevo, se apuntaba nuestro nombre en el libro de la vida. Y esa es la teoría en la mayoría de las iglesias. Yo pensé que lo estaban asociando cuando dice que una piedrita que se nos va a dar donde va a estar el nuevo nombre. Mm. Dije, ¿será que por ahí lo agarran? Decía yo.
No, porque fíjate que se va a hacer ya después de resucitados, ya después de transformados. Ese Sí. nuevo nombre sí se nos va a dar porque vamos a entrar a una nueva fase de la eternidad. Mm. Y como el nombre marca el carácter y los atributos de la persona. Porque pastores muy conocidos pues aquí en Guatemala hay varios que dice, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Digo yo, ¿en qué momento fueron borrados, pues? No, porque si fueron borrados no hay vuelta atrás. Recuerde No, que dice que el que menosprecia el sacrificio de Cristo ya no hay esperanza. están equivocados. Mm. Tu turno, Edmer. Sí. Yo solo quisiera, para aclarar un poco, estábamos viendo el asunto del pacto que Carlitos explicaba, y por lo que se entiende por la definición que hay, el pacto es una declaración, y el pacto lo que hace es qué parte pone uno y qué parte pone el otro. Y Carlitos decía, bien, Dios no puede hacer un pacto con un hombre, porque Dios tiene que ofrecer, pero el hombre no. Ahora, entonces sería interesante definir por qué Dios decidió establecer pactos. O sea, ¿cuál es la función general del pacto? Si podrías explicar, Carlitos, porque sé que esa parte es necesaria que la gente que vaya a ver el video esté bien clara por qué Dios decidió hacer pactos con el hombre, sabiendo Dios que el hombre no tiene nada que ofrecer porque todo es de Dios. Ok, lo quise decir, voy a tratar de usar otras palabras entonces. E insisto, la única forma que yo puedo llegar a entender estas cosas es remontándome al principio, porque como Dios es inmutable, no añadió nada en el camino. No cambió o mejoró o nada su plan, porque si no ya no sería inmutable, si hubiera tenido que arreglar algo, ¿verdad? O cambiar algo. O ahora que se cayó Adán, ¿cómo me las arreglo? Voy a buscar otro Adán. No. Él desde antes de la fundación del mundo vio todo y lo tiene todo terminado. Sabía de la rebeldía de Luzbel. Aquí voy a darles mi apreciación. Esto no es doctrina bíblica, esto no es escrito, está. Es solo mi apreciación de lo que yo deduzco de la Biblia. Si Luzbel era ese querubín grande y protector, que los primores de sus tamboriles, etcétera, fueron preparados en el día de tu creación y que llegó a ser tan grande por las muchas contrataciones que obviamente Dios le daba y como tenía el poder, el conocimiento de la justicia de Dios y todo, hizo grandes cosas. Miro que se menciona a 3 querubines y que por lo tanto había a una tercera parte del ejército angelical estaba con cada uno de los querubines. Y entonces, cuando el diablo cae, dice que arrastró a la tercera parte, ¿verdad? Los que estaban con él. Si en nuestros días no se puede hacer nada porque rápido saltan unos diciendo, no, ese solo usa a Dios para sus motivos y todo lo demás, entonces Dios, viendo, conociendo todos los argumentos que van a ver, las mentiras del diablo, la incredulidad de la gente, planificó que no iba que Adán iba a caer, sabía que Adán iba a caer, por eso no le dio un cuerpo glorificado desde el principio, y luego planificó el plan de la redención de tal manera que haya testimonio de que fue paciente, de que no violó ningún derecho, ninguna ley, y que siendo el Todopoderoso no agarró de los cachos al diablo y lo tiró al infierno, sino que fue mostrando la injusticia del diablo, las injusticias del pecado, las injusticias de las naciones que les daba un límite. Y cuando dice que estaba descendiendo para ver si ya había llegado a su límite la corrupción. Entonces él ya lo tiene todo planado. Dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Hay un tiempo, ya te di suficiente chance. No lo quisiste aprovechar, hasta aquí llegaste. Borro tu nombre. ¿Ves? Entonces, eso
viendo ya eso, el pacto entre Dios Padre y Dios Hijo es, bueno, mira, para hacer las cosas de una forma en que ellos la entiendan y que puedan darse cuenta de cuán rectos somos en nuestro compromiso, ¿verdad? Sí, es el justo castigo de la humanidad es muerte, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, tú eres lento para la ira y no quieres que ninguno perezca. Entonces yo estoy dispuesto a limitarme a vivir como un humano para estar en las mismas condiciones que el humano y preservar de esa manera a un hombre que va a ser sin mancha, que va a ser sin tacha, para que voluntariamente él pague el precio que tu juicio requiere y tú seas justificado en luego poder extender misericordia porque ya se ha reconocido el pecado y ya se ha pagado la deuda, ¿verdad? Además, ha quedado testimonio ante todo el ejército angelical que conocen de la rebeldía de Luzbel, que conocen de los daños que ha causado en la humanidad y todo, que yo no he actuado fuera de la justicia y que he pacientemente esperado hasta que las evidencias hablaran por sí solas y toda la creación angelical vea que ciertamente eres justo porque le has dado a beber la sangre que ellos derramaron. Esa es la forma en la que yo lo evalúo. Fíjate que es muy interesante porque leyendo, razonando un poco lo que decías hace un momento, yo veo el pacto como una brújula que me mencionen dónde está el norte. Yo puedo imaginarme que las situaciones son por aquí, por allá, pero la Biblia dice claramente hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Entonces yo para saber que estoy caminando exactamente en el punto correcto, tengo que utilizar algo que es la brújula para saber por dónde voy. Y definitivamente el pacto tiene que regresarnos a la relación que teníamos con Adán, como Adán tuvo con Dios antes de la caída. El problema que yo siempre he visto y que siempre he mencionado, por ejemplo, es con el asunto tan simpático como el asunto de la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto. Cuando uno, cuando Dios le habla a Moisés y le dice, cualquiera que fuera picado por una serpiente, lo único que tiene que hacer es mirar a la serpiente de bronce y que el que la mire no va a morir. El problema que siempre ha habido es que la mayoría de religiones ponen como condición cosas que hacer para ganar la gracia de Dios. Y el pacto básicamente lo que nos apunta es a una situación. Y yo le encuentro en Juan 6, 28 y 29, cuando los fariseos le preguntan a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Si uno le respondiera a cualquier religión, tenés que comer esto, tenés que hacer aquí, tenés que creer en esto, tenés que hacer aquí, caminar de rodillas hacia tal lugar, caminar con maíces y tantas cosas que dicen, puros disparates. La respuesta de Jesús es muy sencilla. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La misma cosa que dijo de la serpiente de bronce, simplemente es la condición. Para permanecer en el pacto, lo único que tienen que hacer es creer en el que Jesús, en el que Dios ha enviado. Punto. Y básicamente, si yo no estoy equivocado, que puedo estar equivocado, pero no lo creo, no sé, es que básicamente el pacto es caminar en lo que Dios dijo que tenemos que hacer, no en lo que yo creo. Si Dios dijo que el pacto consiste en eso, como decías hace un momento, eso es lo que tengo que hacer. Un ejemplo tan bonito que yo encuentro es en el ejemplo de Naamán. Ajá. Cuando Dios le dice a Naamán, lo único que tenés que hacer es irte al lago este y zambuirte 7 veces y vas a ser restaurado. En la cabeza de Naamán, siendo una persona tan célebre, tan valiente y todo lo que uno quiera, él creía que tenía que pagar diferentes cosas para ganar la gracia de Dios. No, no, simplemente era lo que Eliseo le había dicho. Ve y zambúllete 7 veces y se acabó. Entonces eso tenemos que tener en mente. El pacto básicamente es el punto de referencia que Dios nos dio para que caminemos en él y punto, ¿verdad? Porque estoy casi seguro que sobre esa línea vamos a caminar. Y el que lea eso tiene que enfocarse, que el pacto de Dios básicamente es un mandato que él dio para regresar la relación a como un día la tuvo con Adán, ¿verdad?
Amén. Y cuando Gracias. dice, y Yo había cuando visto dice, lo cuando que tú dice lo de la dices. serpiente de bronce, recuerda que el mismo Jesús dice, y como Moisés levantó la serpiente de bronce, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Igualito, ¿va? Amén. Eso es lo precioso que mencionaste, que el Nuevo Testamento siempre apunta al Antiguo, porque básicamente el Antiguo es la ley, la sombra, y el Nuevo Testamento es todo lo que se cumplió de acuerdo al Antiguo. Por eso a mí me cuesta tanto cuando la gente dice, sí, es que la ley ya no funciona, porque en el Nuevo Testamento no se menciona. Caramba, digo yo, si Antiguo Testamento son las bases de las leyes, el Nuevo Testamento simplemente es el cumplimiento. O sea, no hay por qué mencionar dos veces. Muy Exacto. interesante. Gracias, Carlitos, muy amable. Sí, Víctor Hugo. Sí, de lo que empezó diciendo Edmer, yo había pensado cabal lo mismo, solo que yo le había puesto en lugar de brújula era el norte y el kilómetro cero, de donde partió todo el proceso del pacto inicial hacia el segundo pacto. Inicia con sangre, termina con sangre. Ok, buen punto. Buen ¿Verdad? punto. Muy bonito ese tema. La verdad lo vamos a disfrutar mucho, mucho. Amén. Amén. Y a los que nos toque compartir, por favor, no nos que limitemos a lo escrito. ¿Por qué? Porque ya por la misericordia de Dios hemos ido adquiriendo un poco de más luz, ¿verdad? Añadámosla al tema que nos vaya tocando. Perfecto. Yo quiero hacer una pregunta, Carlitos. Adelante. Eh, ¿El, el pacto y la salvación es lo mismo? O sea, es vivir en obediencia a Dios y sus leyes y sus funciones. Y la salvación yo la he entendido que es como aceptar a Jesús como nuestro Salvador y todo, pero ahorita estoy como confundida, sé si es lo mismo, porque por ejemplo, yo entiendo de que como ser humano uno falla y tal vez uno conoce ciertas cosas de las leyes de Dios y humanamente uno falla. Entonces, ahorita es prácticamente esa es mi pregunta, ¿verdad? Si, ¿qué pasaría si uno falla y se muere? Digámoslo así, ¿va? Entonces, ¿cómo se miraría en la muerte eso? No sé si me doy a entender. Espero que sí, espero que sí. Para comenzar, el pacto, como viste ahorita a ambos, a Elmer y a Víctor Hugo, es que ya Dios nos puso la meta desde un principio, ¿verdad? Por ejemplo, usando otras palabras bíblicas, dice, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura, ¿verdad? De la plenitud de Cristo. O sea, tenemos que ir caminando y madurando. Ninguno de nosotros va a llegar a alcanzar la perfección. Vamos a seguir siendo imperfectos. Pero por eso el salmista, y es muy lindo por lo dice, porque dice, el que ande en el camino, ese me servirá. El camino de la santificación. Y es el que Dios ayudará. ¿Que nos vamos a caer? Sí, nos vamos a caer. Pero no es un vivir en pecado. El pecado que nos elimina, el pecado que haría que se borrara el nombre de nuestro nombre del libro de la vida, es que nosotros decidiéramos vivir en pecado, practicar el pecado. ¿Verdad? Pero cuando por un momento de ira, un momento todo uno dice una cosa, una maldición o lo que sea, y aún, ¿verdad? Llegar a tener tal rencor contra alguna persona, eso puede uno arrepentirse, ¿verdad? Entonces por eso está el texto, 7 veces cae el justo y se levanta, y esa es la parte clave. No es si fallamos o no, sí fallamos, pero no es aquello de que lo hacemos a propósito. Entre varios hermanos de la iglesia de antaño tenían el dicho, ¿verdad? Es mejor pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Entonces hacían lo que tenía que hacer y después pedían perdón, ¿verdad? Se parece también a las indulgencias del catolicismo, ¿verdad? Si paga tanto y si ora tanto, puede hacer el pecado. Bueno, todas esas distorsiones tiene que haber una verdad. Para que haya falso, tiene que haber verdadero. Y lo verdadero es que los que amamos a Dios y anhelamos de todo corazón servirle y vivir para Él,
seguimos humanos y fallamos. No es nuestra costumbre fallar, pero fallamos esporádicamente. Un hermano lo ponía de esta manera: el que es puntual todo el tiempo y una vez llega tarde, no es impuntual. Sencillamente por X, Y, Z razón, no llegó tarde, no llegó a tiempo. Y el que es tardío todo el tiempo, por una vez que llegue a tiempo, no es justo, sigue siendo tardío. ¿Ves? Entonces, nuestra actitud es la de que no queremos pecar, que queremos obedecer a Dios. Pero el mismo apóstol Pablo dice: me encuentro haciendo lo que no quiero. ¿Por qué? Porque estoy en este cuerpo de muerte que me lleva a ello. Y Dios nos extiende gracia. Pero por eso es que es tan importante, al reconocer que caímos, no huir de Dios, que eso fue lo que hizo Adán, ¿verdad? Pecó y se escondió. Cuando caemos, debemos de buscar a un hermano, sea por ejemplo entre nosotros, a un líder, a un hermano de la iglesia, ¿verdad? Un maduro o uno de los del consejo, y decirles: miren, si es algo pues que requiera confesión, si es una cosa que yo simplemente me enojé contra medio mundo, pero después me doy cuenta que es el mundo que Dios ama y entonces le pido perdón, pues ya está ahí el asunto. Pero entonces el pacto es eso. Tenemos el norte o la brújula, como lo quieras ver, porque la brújula apunta al norte de todos modos, para seguir en el camino de Dios, y es el de ir haciendo lo que Él nos deja en nuestras funciones. Y cuando fallamos, pues reconocerlo, pedir perdón y seguir adelante. Ahora, en cuanto a la salvación, este es un tema muy controversial entre los evangélicos, porque piensan que nacer de nuevo, que es lo que pasa cuando uno reconoce a Jesús como Señor, que nacer de nuevo es la salvación. Ya reconocí que Jesús es el Señor, que es el Salvador, que perdona mis pecados, entonces soy salvo. No, no estoy salvo. Estoy siendo salvo mientras me mantenga en el camino. Pero voy a ser salvo hasta que se llegue a la meta, ¿verdad? Y lo que se está salvando precisamente es nuestra alma, que es la que está engañada. Las emociones, los sentimientos, la voluntad, esa es nuestra alma. Y sigue esclavizada en muchos aspectos mientras no le renovamos el entendimiento con la palabra. Pero entonces, mientras estemos en el camino, podemos decir: soy salvo, porque estamos en el camino. Y si caemos, no es de que perdimos la salvación y ahora cómo la recuperamos, no, es que todavía no la tenemos. ¿Ok? La salvación la vamos a tener hasta que estemos en Cristo. Me refiero pues cuando Él venga o nosotros vayamos a Él. Porque aún antes, en la cruz, ¿te recuerdas? Hubo uno que en sus últimos momentos volvió al camino, reconoció a Jesús, ¿verdad? Y el otro que no aceptó la oportunidad. Pero hasta el último momento había oportunidad. Pero una vez fuera de estar en la carne, ya no hay oportunidad. ¿Me permites que ponga un par de cosas, Adelante. Charlie? Adelante. Kimberly, el pacto es un elemento del plan de Dios, de todo su plan, pero la salvación es cosa tuya, es cosa personal de cada persona, ¿oyes? Cierto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, una preguntita. Me imagino que ya se tiene esa respuesta, pero quería preguntar de todas formas. ¿El diablo es eterno? Sí, es que en realidad todo lo que es espíritu es eterno. Por eso es que se habla de salvación eterna o condenación eterna. Ok, entonces tampoco el hombre puede hacer pacto con el diablo porque no somos, no tenemos nada que ofrecer, por decir así, Sí, sí, claro. ¿verdad? Ok. Sí. Por eso con lo que decía, ¿quién era? Elmer o Víctor Hugo, Erwin. del pacto con el diablo. Dice, ya se fregó ese porque hizo pacto con el diablo. No, sencillamente creyó la mentira de que había hecho pacto con el diablo, pero no se puede hacer pacto con el diablo. El diablo no tiene ningún permiso de hacer pactos con nadie tampoco. Gracias. Ni tampoco abogado del diablo, ¿viste? Yo tengo una pregunta con respecto a eso. ¿Cómo?
Tengo una pregunta con respecto a ese tema, Carlitos. Hablamos en una ocasión que nosotros mismos les damos como cierto autorización al diablo. Entonces, ahorita con los pactos y todo eso que han estado tocando, me surgen las preguntas, porque yo he visto, por ejemplo, no sé si han oído de la historia de Pablo Olivares, que dice que él estuvo en un colegio cristiano y todo, y que su rebeldía y todo, pues que hizo pactos y todo con el diablo y todo, que le fue bien en una carrera de rock y todo, y al final pues la oración de su mamá y todo como que lo liberó. Entonces ahora yo me recuerdo, no sé en qué parte de la Biblia, pero que habla de demonios, entonces de que Dios llegó a liberarlo y todo. Entonces, ¿cómo funciona si el diablo no tiene poder? ¿Cómo pasan esas cosas sobrenaturales? Porque llega a pasar, ¿no? Llega a pasar cosas sobrenaturales o algo inexplicables. Por ejemplo, también yo he visto y he oído que cuando se muere alguien, por ejemplo, ahí dicen es que vienen los espíritus burlistas. Y entonces ahora me entró en eso, ¿verdad? Porque yo siempre lo traía. Por supuesto que ahorita ya no tanto que me afecta, pero de chiquita yo me acuerdo que alguien se moría y mi mamá me decía, o mi abuelito o algo, que venían espíritus burlistas y que movían cosas o algo y que uno ni caso le hiciera porque son diablos. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿O realmente las cosas sobrenaturales no existen? No, definitivamente sí, perdón, sí, definitivamente sí existen las cosas sobrenaturales, pero el punto es este, ya no tienen permiso, no tienen permiso ni siquiera para tocar un cabello de nosotros, los demonios ni el diablo. Sin embargo, debido a nuestro libre albedrío, ¿ves? Nos remontamos, ahorita estamos como Adán y Eva en el paraíso, en el sentido de libertad me refiero, ¿verdad? Porque este paraíso no está muy paraíso, que digamos, pero el punto es este, el diablo no puede hacer nada, como no le podía hacer nada a Adán y a Eva, excepto, como mencioné al principio, engañarlos, para que Adán y Eva hicieran lo incorrecto y forzaran a la justicia de Dios a condenarlos. ¿Ves? Entonces lo mismo es hoy en día. El diablo sigue con su habilidad de engañar y de mentir. Y la gente que le cree es la que entonces automáticamente le da poder a su alma a que sienta el miedo, a que sienta el dolor o lo que sea. Pero es siempre en uno mismo. ¿Ves? No es el diablo, no a la fuerza, no puede hacer que alguien mate, que alguien robe, no, a la fuerza no. Tiene que ser que logre engañar a la persona. Vos ya estás perdido. Ya no tenés salvación. Dios ya no te quiere ver. Y todo, y se lo cree. Y entonces se vuelven al vicio, al mundo. Pero es eso. El diablo solo puede, dice la Biblia, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es cuando uno camina en obediencia a Dios y uno está claro que el diablo ya está vencido, que no tiene poder para meterse con uno, entonces uno no le... Pero se dice resistirlo y de vosotros huirá, porque no puede hacernos nada. Y todas esas cosas de los brujos que se transformaban en coches y todo, porque estoy hablando de Guazacapán, de donde eran mis padres, y dicen que ahí los brujos hasta se aparecían como grandes cerdos y la llorona y todo eso. Todas esas cosas son de la mente, ¿ves? No existen. Pero como lo están para repetir y repetir, yo era un miedoso y medio, ¿verdad? Porque todas esas historias las doy. El cadejo y todo lo demás. Así que no, lo sobrenatural existe, claro que sí, pero todo está sujeto a nosotros y a nuestra obediencia a Dios. Una cosa tal vez que me gustaría aclararte, Kimberly. Muchas veces la gente dice que alguien porque hizo pacto con el diablo le va bien y prospera en los negocios y todo eso. Solo hay que pensar una cosa, ¿para quién es más fácil prosperar en un negocio? ¿Al justo, al que hace lo recto y tiene reglas o al injusto? Definitivamente al injusto. ¿Por qué?
porque el injusto va a dar mordidas donde sea para que su negocio prospere, va a pistear al gobierno para que su negocio pueda prosperar y que neutralicen a los demás. Yo vi eso en una población en Guatemala, que un empresario tenía un familiar que era alcalde. Y lo único que hizo fue decirle al alcalde, cualquier persona que me quiera hacer competencia, simplemente ponerle trabas para que no prospere. Y lógicamente, al no tener competencia, pues él le comenzó a irse para arriba. Pero eso no es porque la persona haya hecho pacto con el diablo, sino simplemente porque es personas que no tienen principios, que no tienen ningún tipo de impedimento para hacer el mal. Muchas veces la gente dice, sí, ese porque hizo pacto con el diablo le va bien y todo eso. No, no, no. Simplemente es gente sin principios que hace lo que sea por ganar dinero. Y míralo solamente entre la gente que tiene más poder. La mayoría de gente es gente sin escrúpulos. Gente como decía una persona que conozco, yo soy capaz de pisotear a mi madre si es necesario con tal de salir adelante. Lógicamente, pues cuando pudo pisotear a la gente para salir adelante, lo hizo y prosperó. Pero el precio a pagar es demasiado caro. Yo eso siempre tengo en mente. Una persona, y lo que Jesús dice, ¿de qué le valiera al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? No vale la pena. Uno podría vivir 100 años en placeres todos los días, pero después de que se muere, se va a la eternidad, eternamente, eternamente por todo el tiempo a condenarse al infierno. Entonces, como que no vale la pena, y los que tenemos ese conocimiento, sabemos que no vale la pena hacer las cosas mal. Aunque no lleguemos a ser personas de grande éxito, pero vamos a ser personas que vamos a buscar honrar a Dios, porque eso sí realmente vale la pena. Aunque aquí no hagamos tantas cosas, pero eternamente vamos a estar bien con nuestro Señor. Entonces, esa es la cosa que hay que tener cuidado. Lo que tú decías es justo. El diablo no puede hacer pacto con un hombre porque ni el diablo tiene que ofrecer, ni el hombre tiene que ofrecer. El pacto con Dios sí, porque Dios es el que da las dos partes. Él da la primera y la segunda y es él el que establece las reglas. Y lo único que Dios pide es que uno se ajuste a los principios que él dio. Porque como decíamos anteriormente, el pacto de Dios básicamente es nuestra brújula para saber que vamos caminando en una dirección en la que vamos a ser beneficiados y vamos a honrarlo a Él. Amén. Amén. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Si no, vamos a apagar la grabación. La voy a apagar. Muy interesante el tema. Mira cuánto tiempo llevamos. Una bendición. Recording stop. La computadora tiene catarro, que está ronca su voz. Kimberly, quizás algo que te puede ayudar.